Muy bien, vamos a iniciar la clase retomando lo que desde ayer habíamos planteado, un poco ya comenzando con la historia de, a ver, como sabemos, la concepción del tiempo de los griegos está dominada por Díaz directa del retorno, ¿no? Que se hace visible tanto en su concepción mítica, en el pensamiento mítico, tal como lo vemos en Siodo, por ejemplo, tal como lo menciona Siodo, y ya luego en los filosóficos. En su concepción de la naturaleza también han apostado por el eterno retorno, ¿no? Para que esa, digamos, su manera de entender el tiempo como una circularidad que se experimenta, ¿no? Pusimos el caso de Heráclito, de Pedro, ¿no? Y lo mismo encontramos en Platón también, una concepción psíquica del tiempo que se refleja en su pesimismo sobre el futuro de las realidades. Platón piensa de que todo lo que existe, a pesar de ser perfecto, bello, hermoso, tiene que entrar en este ciclo de generación y producción, y ese ciclo de decadencia para luego volver a comenzar, ¿no? Es lo que le pasa también a la república, al Estado perfecto. Y eso mismo luego también lo expresa en su concepción de los ciclos políticos, los ciclos, los regímenes políticos, ¿no? Muy bien. Y luego veíamos algo similar en la filosofía de Aristóteles, quien de manera más sistemática es quien hace una conceptualización del tiempo, ¿no? Quien ya, digamos, propone una concepción del tiempo en base, pues, a la idea del círculo, ¿no? Y es lo que diría que porque el tiempo es un círculo, porque el tiempo se retroalimenta circularmente, es por eso que también las acciones, los asuntos humanos, lo que tiene que ver con la política, con la ética, y pueden detener el campo de historia, también estarían sometidos a este mismo principio, a la circularidad, ¿no? Muy bien. Eh, una frase muy interesante de Aristóteles es justamente su juicio sobre la historia, como para él la historia sería inferior a la poesía, porque la historia capta lo particular, capta lo contingente, capta, digamos, los hechos tal y como han ocurrido, pero la poesía entonces capta lo que debería ser, lo que es mejor, de que captaría, digamos así, un estado ideal de cosas, ¿no? Preferible a la realidad. ¿Sí? Y además porque la poesía, en ese sentido, al pretender decir cómo es mejor que pasara, se acerca más a lo universal, se acerca más a la esencia. Y recordemos que para Aristóteles hay ciencia, solamente hay ciencia de la esencia, solamente hay ciencia de aquello que es universal. Lo contingente, lo fáctico, lo puntual individual no son estudiados por la ciencia. Bien, y sin embargo, miren, vamos a contraponer esa concepción de Aristóteles acerca del desprecio por la historia. Más que desprecio, es digamos una apuesta en segundo lugar, más bien comparándolo con lo que sabemos, lo que hoy en día tenemos acerca de Tucídides y Heródoto, los dos grandes historiadores de la antigua Grecia, ¿no? Heródoto, el llamado padre de la historia, nació pues en Halicarnaso, ¿no? Una ciudad de Grecia, de la etnia doria, y mediante viajes a diferentes partes del mundo compuso un libro llamado Historia, ¿no? Historia, dedicado a las musas, por ende son 9 libros, donde, claro, habla del pasado, claro que sí, pero sobre todo también es un libro de, digamos así, de exploración de la cultura. Habla de egipcios, Persia, persas, lidios, etcétera, ¿no? Un libro bastante amplio, bastante anecdótico, pero que comienza a poner las bases para una concepción científica del historial, ¿no? Leemos acá esta nota y luego la profundizaremos en otro texto, ¿no? Bien. Dice lo siguiente: logra de Heródoto obtiene su idea interna y la convicción que todo el conocimiento narrado disculpen, la obra de Heródoto obtiene su unidad interna de la convicción de que todos los acontecimientos narrados están gobernados por el destino. Recordemos que es una idea muy grande, muy fuerte en los griegos, ¿no? Heródoto vivió, tuvo, digamos, su época de florecimiento en el llamado siglo de Pericles, ¿no? Un siglo de cultura, de racionalidad griega, ¿no?
donde ya había la filosofía y demás. Pero con todo y esto, todavía gente sigue influyendo el pensamiento mítico y cómo da la idea misma de destino, inclusive la aplica Heródoto para defender la historia, ¿no? Todo lo que pasa en imperios, como reinos, todo lo que le pasa a los reyes, emperadores, tiene que ver con un destino, con un aro, ¿no? Como ustedes saben, está por encima de Dios. Dice lo siguiente, no lo expone como doctrina, pero lo expresa con claridad tanto en la concepción general como en determinados detalles. Heródoto está convencido de que todo lo que sucede está dispuesto y debe ocurrir así. Dos veces afirma que la desgracia necesariamente debía caer sobre un hombre determinado y que tomó tal o cual pretexto para presentarse. Esta creencia recorre toda la obra, pero nunca se vuelve tan dogmática como para disminuir la importancia de la institución y la gravedad de la responsabilidad. Y es un poco lo que ayer en filosofía antigua comentábamos acerca de la jíbere, ¿no? En la antigua Grecia se pensaba que los dioses podían envidiar al hombre, y los dioses podían sentirse celosos de la felicidad, de lo bien que le iba a una persona, y podían tomar acciones contra esa persona, ¿no? Y eso es una cosa que también se tiene en cuenta. ¿Sí? También en la historia de Heródoto hay muchos casos, episodios de seres demasiado felices a los que después le sobrevinieron, ¿verdad? Esta concepción, esta característica de concepción es también típicamente arcaica y podemos remontar con ego la creencia de que todo lo que acontece tiene su impulso y dirección tanto desde el ámbito humano como el divino, sin que los componentes parciales puedan deslindarse racionalmente. Con un nexo singular que nos recuerda el estilo, aparecen unidas las esferas de motivación en el gran drama extensamente desarrollado en torno a la cuestión de Jerjes de entender la guerra. Ese es un comentario de un autor llamado Lev, que un poco de manera general pues comenta la historia de otro y observa pues no que para entender su concepción eh, su concepción historiográfica, diríamos, concepción como historiador, hay algo que lo diferencia de la historia que hacemos hoy día. Y es que para Heródoto, en general de historias antiguos, hay una fuerte presión, una fuerte presencia del destino, ¿no? Hay un destino inevitable que sobre todo está pensado como desgracia, ¿no? Como desgracia, como desgracia, ¿no? Eso pues es obviamente algo que hoy en día la historia no tiene ya como pues, una cosa que siga. ¿No? Bien, vamos a enriquecer este comentario sobre Heródoto con otro texto. Justo estaba revisando este libro, titula Historia del Histórico, ¿no? De un estudioso inglés llamado J. Según eso es muy interesante. Eso que un poco se encarga de hacer una historia de la historia, o sea, una revisión de cómo se iba desarrollando la disciplina histórica, de cómo ha ido cojando, de cómo es muy importante ese debate, ¿no? Pero claro, ya a partir de él se supera una fase, digamos, científica del mito, ¿no? O una fase científica de la historia, una fase donde simplemente se comprimía información, pero ya como Heródoto tenemos por primera vez una persona que conscientemente hace historia y sabe que hacer historia, ¿no? Sabe que lo clave que hay que destacar de Heródoto. Y por tal motivo, ya más claro del ciclo del padre de la historia, pues, ¿no? Por justa razón, porque su obra pone las bases de la ciencia histórica. Ojo, pero vamos a ver que esto no es suficiente que se pueda hablar para que podamos llegar a una filosofía de la historia, ¿no? Porque vamos a ver que, con todo, sigue estando dentro de la concepción del tiempo circular. Y vamos a ver, para que sea posible una historia como tal, una filosofía de historia, hay que pasar más bien a una concepción individual, ¿no? Bien, ya nos seguimos partes de acá, que creo que son importantes, ¿no? El Shotgun comienza un poco describiendo la vida de Heródoto, y es bien breve, no se sabe mucho de su vida. Se sabe que nació en Alicarnaso, que vivió en los años 484, 425, 40, ¿no?
viajó mucho, un gran viajero, tal vez porque era un descargado político, pero el caso es que se asienta en Atenas, ¿no? Y en Atenas pertenece al círculo de Pericles, ¿no? El gran estadista, el gran dictador griego, que justamente con él se llega a la hegemonía, al máximo esplendor de la polis, ¿no? Bien, eso es lo que, digamos, en los primeros fue construido. Su obra es bastante más extensa, bastante más rica en detalles y demás, ¿no? Aquí se comenta la dirección de su obra, ¿no? A ver, aquí, a ver, a ver, su libro, la historia, como dijimos, se divide en 9 partes, en nueve libros, ¿no? Y obviamente cada libro con muchos capítulos. Yo creo que estos 9 libros tienen ciertas culturas, ¿no? Acá la comenzamos. Ya. La división de 9 libros parece clara a los libros que se conocen anteriores, pero el editor hizo bien su trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí Chorwell está citando a un autor llamado J.B. Bull, de sus libros antiguos exploradores de, ¿no? Y aquí comenta lo siguiente. La obra, historia, se divide naturalmente en 3 secciones, cada una construida por 3 partes, ¿no? 9. La primera sección, apoyada de libros, comprende los reinados de Ciro y Cambises, la subida al trono de David, la segunda trata del reinado de David, la tercera del Ejército. La primera se ocupa del enfrentamiento de Asia, incluyendo Egipto, la segunda de Europa, la tercera del Asia. La primera muestra el aumento y triunfo del poder de Persia, la última relata la guerra de Persia progreso, mientras que la pelea central representa una descripción animada del fracaso persa en Egipto y en Maratón, y el fracaso de Berlusconi. Cada una de las 9 tiene un tema principal, que constituye una unidad menor. Tiro es el tema del libro primero, Egipto y el segundo, Egipto y el cuarto, la de León Jonia de Egipto, Maratón en el sexto. El séptimo describe la invasión de persas hasta sus historias eufemóticas. El octavo relata el cambio de fortuna en Salamina. Los trucos que no se ve en Platea y en Micala ocupan el noveno. Tan solo en el tercero, unidad que no se separa. Pero hay un interés en la revolución dinástica que puso la vida. Así, la unidad de conjunto y la composición se manifiesta claramente en 3 partes, cada una de las cuales, a su vez, sí, y es con que se discuten las redes electrónicas sin ninguna evidencia del fascismo, aparentemente una decisión de continuar la pérdida, ¿no? Un poco hay todo un debate acerca del orden de la historia, pero parece ser un orden adecuado, coherente, lógico, ¿no? Sobre todo, la historia de Heródoto se está centrando en contar lo que se conoce como las tierras médicas, que es el punto principal. Las tierras Profe, médicas, sí, profe, dime, disculpe, buenos días, adelante. profe, disculpe, no se le escucha muy bien. Como que se le escucha un poquito lejos. Ya, ok, Y vamos a comenzar el sí, audio. gracias. Ya, ok. Ahora se escucha mejor, chicos. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí, profe. Ok, vamos a hacer el esfuerzo para ya, ok. ¿Se me escucha mejor? ¿Está mejor el audio? Sí, se escucha bien. Ahora sí, profesor. Ya, perfecto, compañero. Gracias. Ya. Sigamos. Lo que estábamos comentando era la estructura, el plan de la obra de Heródoto, ¿no? Estos 9 libros dedicados a diferentes temas, pero que pueden entenderse como una digamos, digresión, una descripción de las tierras médicas, ¿no? Las tierras entre persas y entre griegos. De repente ustedes, chicos, chicas, lo ubican, lo conocen. Si, por ejemplo, referimos la película 300, ¿no? Imagino que la han visto. Sí, esta película que cuenta cómo los espartanos resisten el ataque de los persas, ¿no? Bueno, ese episodio
es parte de las Edades Medias, ¿no? Y buena parte del libro de Heródoto se centra justamente en explicar ese conflicto, en ver el tema, digamos, por ese lado. Bien, digamos acá, quiero comentar también un poco más que fue este libro. A ver, permítanme, bueno, mm, hay todo un problema con las fuentes de Heródoto, ¿no? Muchas veces Heródoto se le consideró mentiroso, se le consideró un historiador poco fiable. Y es porque, según se explica en el libro, él tomaba en consideración todas las fuentes. Es decir, tanto fuentes escritas como fuentes orales, tanto los entusiastas le contaban, ¿no? Digamos, la gente del lugar, los que vivían ahí. Y obviamente muchos de ellos, pues, le contaban historias fantásticas, sobrenaturales. Heródoto registra, apunta, deja todo escrito, pero lo que añade, sin embargo, pues, ¿no? De que eres escéptico, de que de repente escucha lo que le dicen, pero no cree, ¿no? Pero parece que más bien este ánimo de descifrarlo todo le ganó en la antigüedad una fama, pues, digamos, ingenua, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, leamos esta parte. No debo olvidarse hasta qué punto, ya el texto de Heródoto, no debo olvidarse hasta qué punto la historia de Heródoto es una recopilación de lo dicho por otras personas, fuentes orales. Hasta sus moralejas son en parte derivadas a lo que obtuvo de sus informadores. Es una enorme masa de materiales obtenidos de viajes, de sacerdotes, viajeros, de la tradición y documentos, relatos de estilos esenciales y de observaciones personales, todo dispuesto y encajado en un solo plan, pero no elaborado de forma tal que se borren los teóricos originales. Esto, para el moderno estudioso, no es un menor mérito. Por muy parcial y partidario de Atenas que Heródoto fuera, por mucho que los días acusaban de su ignorancia o que le confundieran las fuentes, nos dejó ampliamente los medios para que formásemos nuestro propio juicio. Y en este mismo hecho influye mucho para el veredicto incluso de esta época, ¿no? Ya, claro, o sea, es por este motivo que Heródoto se le puede considerar el padre de la historia, por el cuidado que pone en registrar sus fuentes, ¿sí? Porque para contar historia de algo se basa en testigos, informantes, documentos, ¿no? Y su obra, sobre todo, compila todo esto. Muy bien. Y pasemos un poco a explicar por qué el nombre de historia. Siempre. Se trata de un trabajo serio. Había el algo que quería hacer el trasero del arte. El autor, con orgullo sencillez, se proclama a sí mismo como un sabio en la primera línea. Su narración es la exposición de las investigaciones. Miren, la palabra historia existe en la antigua Grecia investigación. Claro, hoy en día tiene un significado distinto, pues, ¿no? La ciencia del pasado, la ciencia que estudia los acontecimientos pasados, todo. Pero en Grecia no. En Grecia historia significaba simplemente investigación. En este caso, los poetas, las culturas, ¿sí? Que están más allá de Grecia. Investigación, por alguien que es capaz de hacerla. El término historia es empleado aquí en su sentido técnico preciso. Sus predecesores eran hacedores de prosa, pero él mismo, Heródoto, es un historiador. La moderna crítica le niega la distinción en la forma en que la declara, pero sin embargo le siguen concediendo la distinción que le consiguió, pues, que lo concedió la antigüedad, de al ser a la vez un iniciador de un clásico, el padre de la historia, combinó con el instinto de investigación crítica la consumada habilidad de gran artista. Y bien, es una cosa que se debe tener en cuenta, que los historiadores no solamente hacen un trabajo científico de buscar fuentes, de construir, no sé, algún testimonio, todo eso, muy bien. También deben tener algo de artista, algo de dramaturgo, de poeta, porque la historia hay que contarla, hay que narrarla, hay que en cierta forma darle, no sé, un aspecto coherente, porque si no, la masa de hechos, de datos, queda desconexa, pues no. Es por ese motivo que la historia tiene también digamos, un componente artístico. Y Heródoto sabía manejarlo bien. Historia, narraciones, discursos, ¿no? Muy bien. Cuando se compara su obra con los escritores escritas con anterioridad, se descubre que
enseguida su cualidad y calidad excepcional. Hay en ella no solo el toque hábil y fugaz del maestro en la acumulación de detalles, sino que la narración nunca pierde su aliento, por muy cargada que puede estar con el peso del pecho. Se mueve en la fuerza y la gracia de su espíritu, y que no está trabado ni por tabús para nosotros, definitivos, ni por las teorías sucesivas y las preguntas de una cultura demasiado filosófica. Un reflejo de la fantasía de la rodada ilumina todavía la senda más oscura y secretos reales. Hay que ir al texto mismo para apreciarlo. Los comentarios están inadecuados o abundantes, ¿no? Claro, Heródoto es producto de una visión filosófica del mundo. Heródoto tiene cierta influencia, cierta formación que, digamos, que se hace que su historia sea crítica, ¿no? Que no sea simplemente recopilar de hechos, anécdotas, no, sino que hay un plan, una construcción de tal dinámica, ¿sí? Y recordemos, pues, el siglo de Pericles es el siglo de los sofistas, es la época de Anaxágoras, ¿no? De Demócrito, ya de filosofías maduras, consumadas, filosofías que tienen ya un largo desarrollo, ¿no? Pasemos aquí a un comentario adicional. Lo siguiente. Vamos a ver ya la valoración. Miren, veamos la diferencia entre la historia de Heródoto y la historia que hoy en día manejamos, ¿no? La historia que hoy en día concebimos, ¿no? Aquí el autor Stockholm precisa por qué ya hay una diferencia en la forma de construir historia, ¿sí? Pero ya podemos adelantar nosotros un juicio, podemos adelantar una interpretación. Y es que con todo y todo, la concepción del mundo que mantiene Heródoto está dentro del eterno de todo, que hace que los acontecimientos sean cíclicos, efectivos, ¿no? Y que no haya, miren, algo muy importante, no haya una construcción del futuro. Cuando pensamos en historia, debemos pensar en presente, por lo que importa, pero muchas veces este pasado está visto desde el presente, y es el presente el que condiciona el pasado, pero nuestro presente también es un tiempo, digamos así, es un tiempo que tiene sentido en cuanto hemos pensado primero un futuro posible. Los pueblos tratan de vivir su presente con la esperanza en un porvenir, en un futuro. Y si es que miren, la relación entre pasado, presente y futuro es más compleja de lo que pensamos. Y muchas veces la forma como esperamos el futuro también va a determinar cómo reconstruimos, cómo pensamos nuestro pasado. Y miren, y lo que está ausente, lo que no hay en el mundo griego, en el mundo antiguo en general, es futuro. Ellos no conciben el futuro como un tiempo, un momento, una situación diferente a la presente, no, sino tienen más bien una creencia de que el futuro va a ser igual que el presente, o en buena cuenta el futuro va a ser una vuelta, un regreso del pasado, ¿no? Semejante a cuando en el mundo andino se concibe la idea de Pachacuti, como el retorno, ¿no? El ciclo, el retorno del mundo exterior. Pero lo nuevo en la historia es salir justamente de ese círculo y comprender el tiempo en base a la idea, a la figura de la luz, ¿no? Veamos aquí el caso de Rodolfo. Muy bien, leo el comentario. Ahora, bien. Es evidentemente imposible que Heródoto escribiera la historia como la hacemos ahora. La cuestión está en saber si empleó sus métodos con éxito. Hubo un severo crítico en sus días, Tucídides, eh, que sin duda pensó que su intento habría sido demasiado ambicioso. Tucídides hubiera limitado probablemente el relato a los dos últimos libros originales, poniéndolos más y más, estableciendo cada detalle de ellos en forma indiscutible y dejándolos así. Pero el Pedro Roto prefirió añadirles los logos o historias que llenan el largo poema, aunque no pudo establecer su colección con la selección que caracteriza los acontecimientos de su propia época.
El contraste significativo y que han tomado como característica de un temperamento describidamente específico por parte de Heródoto, como que no tuviera una concepción clara de la línea divisoria que separa el mundo de los hechos del mundo de la acción. Pero ese último término, la línea tan precisa como la imagina la mente pudo significar. Es decir, mire, una cosa que le juega en contra de otro es que a veces pone demasiada fantasía, demasiada imaginación en su construcción histórica. Es decir, cuando él cuenta los hechos, a veces le gana la fantasía, la imaginación, lo sobrenatural. A veces le presta demasiada confianza, demasiado fe a los testimonios de gente que a lo mejor está pensando en una clave más mitológica, más fantasiosa, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, porque el historiador hoy en día se precia de ser crítico, se precia de distanciarse de repente de lo que le pueden decir. Pero parece que Heródoto más bien cae en una aceptación, ¿no?, de lo que le pueden decir después. Y vamos a ver. Es por eso que aquí se cuestiona esto, pues, ¿no? El tema de separemos en la historia la ficción, la fantasía de la realidad, ¿no? Ya, pero un poco se pregunta, ¿pero es tan sencillo esto? ¿Es tan clara esta división? Si Heródoto hubiera sido tan escéptico como Tucídides, habría dejado fuera de esta historia alguna de sus partes más valiosas, porque algunas de las cosas que para él resultaban más increíbles contienen atisbos de datos establecidos o hechos inteligibles, comprensibles por la arqueología. El ejemplo más notable es el comentario de Heródoto al relato de la circunnavegación de África, hecha por los fenicios, por mandato de Neco, el faraón egipcio. A su regreso, a su regreso declarado: yo por mi parte no les creo, pero tal vez otros lo hagan, que al navegar a lo largo de Libia tenían el sol a la mano derecha. En otro lugar, en su descripción de cita, pone en duda las largas noches nórdicas, tal vez a causa de la forma exagerada en que le alzó la noticia, la de que los hombres ahí dormían medio año. Rehuso sobre la existencia de la isla de Bretaña, de la que pudiese venir Bretaña, que en ellos se empleaban, y afirma expresamente, con referencia al Báltico, aunque he hecho los mayores esfuerzos, nunca he sido capaz de obtener la condición de un testigo de vista de que exista ningún mal en el lado más remoto de Europa. Hubiera dado una idea más pobre y no una más correcta del mundo, tal como lo conocemos contemporáneos, y toda esta variedad de información hubiera sido seleccionada por una mentalidad de más de defecto. El lector que no está en guardia se le recuerda de continuo o insinuaciones abiertamente que un hecho no está definitivamente establecido por la simple razón de estar registrado, y que el lector deberá contribuir también algo de la perspicacia crítica que él ficha del escritor. Las fuentes empleadas por Heródoto han sido analizadas por detalle y resulta que la obra es mucho más producto de deducción y menos de oídas que lo que en un principio parecía. Empleó documentos tales como las actas de la Iglesia, Atenas, tratados, declaraciones de guerra, pero más altamente que pudiera decir modernos. Y parece hacer esto dispuesto a tomarlo de segunda mano, intercalar la genealogía y emplea las descripciones geográficas, aunque abusando de ellas. Pero había un grupo de fuentes que, aunque esencial, era de valor dudoso. Los oráculos, en especial los helénicos, son ellos los que proporcionan en gran escala el mecanismo que es el elemento sobrenatural que presta un aire de mito al relato a nuestros ojos, pero que era únicamente de la historia griega. Heródoto no tenía opción de emplearlo. Por desgracia, contribuyeron a su ignorada, su propio defecto, la falta de sentido de la causalidad histórica. Trató simplemente de establecer los motivos psicológicamente ciertos y dejó que los acontecimientos tomaran la forma bajo la mano del destino o por la justicia punitiva de Dios, porque aún Heródoto no siguió como los poetas, a los dioses, porque Heródoto siguió a los dioses hasta el Olimpo, que aún estableció una línea bien marcada entre el edad histórica, y yo siento que su cabeza un hombre devotamente religioso. Y ahí tenemos elementos para, digamos, decir por qué se diferencia
diferencia su manera de hacer historia de la manera contemporánea. Y es que en la historia de Heródoto, como dijimos, ¿no? Se mezcla fantasía y realidad, se mezclan un montón de cosas. Y si no fuera por eso, no sabríamos muchas cosas del pasado. Lo que a Heródoto le parecía fantasía, una cosa de repente sobrenatural, igual la ponía, igual la registraba en su historia. Y hoy en día, que vemos eso, sabemos y podemos comprobar que era cierto. Sí, y que en ese sentido hay un gran mérito de Heródoto, ¿no? Hay un gran favor que nos hizo, de darnos informaciones de repente dispersas, de repente no muy bien comprobadas, pero que hoy en día tenemos a mano y podemos, pues, decir, para mí es cierto. Ya, pero una cosa que sí separa la historia griega, la historia de Heródoto, la historia actual moderna, es que Heródoto tiene una fuerte visión religiosa, una fuerte visión mística de las cosas, ¿no? Como ya dijimos, porque en su construcción de los acontecimientos y hechos pone como factor determinante el destino, el arte, ¿no? Miren, hoy en día un historiador explica los acontecimientos en base a una causalidad histórica, en base a que los hechos del pasado influyen en el presente. No piensa así Heródoto. Heródoto piensa que lo que pasa es producto del destino, un destino individual, un destino colectivo, pero ya hay un destino marcado, hay un destino que ha sido puesto, ¿no? Por los dioses, por las parcas, por lo que fuese, pero que la historia no hace más que cumplir ese destino. Esa es la, digamos, la religión griega, la religión del digamos, en este historiador, ¿no? Muy bien. A ver, para terminar con el párrafo, para terminar. Esa creencia en un destino providencial de las cosas le proporcionó una clave para trazar expresión de los acontecimientos, que ahora está abierta a la crítica. Pero la historia tenía que esperar desde los días de Heródoto hasta los nuestros para encontrar algo que se aproximara al conocimiento de la causalidad de los hechos y que tal vez nuestras expectativas sean clasificadas dentro de propio, puntos en los filas de fútbol. Por lo que respecta al estilo, al encanto cambiante y al porte genial, somos tan frescos y cultivadores como siempre. Y sin embargo, uno de cursos que Heródoto tomó de sus predecesores logográficos, la inserción del discurso en el relato imprime al conjunto de la obra el tono de lo antiguo, lo que le añadía un aire de verosimilitud en la Grecia antigua, merma su fuerza del claro. Ahora te explico. Y es que en la antigua Grecia era una práctica común elaborar un discurso y adjudicárselo a una persona. Por ejemplo, ¿no? Imagínense, está hablando de Matocapa, de Mamaudio, y de repente se inventa un discurso y dice, esto fue lo que dijo Matocapa. Una cosa que hoy día decimos, bueno, está bien como ficción, como literatura, pero no puede ser pasar eso como historia. Bueno, Heródoto hacía eso y hacía pasar los personajes y los hacía pasar como si fuesen realmente algo que ellos quieren, ¿no? Esto, como ustedes ven, es más una ficción literaria que a los griegos les gustaba mucho. La esto, claro, digamos, lo que no cuaja, lo que decía no es una cosa muy científicamente histórica, ¿no? Diga, con Heródoto puede decirse que ha comenzado un nuevo arte, el de pasar un epos en griego es palabra, el pasar un epos genuino, el pasar, no, el de pasar un epos genuino en la búsqueda de la verdad. Cuán vigoroso fue en él el estilo de maestro, que puede explicarse porque todavía sigue siendo de las primeras entre las grandes creaciones de la historia, y porque sintetizó para las culturas occidentales la vida y movimiento, el pensamiento y la acción de toda aquella antigüedad inmensa que quedaba fuera de la Biblia y de la resultante literatura griega. Incluso David y Cerces le dieron una gran parte de su inmortalidad al estudioso de acero de la ¿no? Un poco el mérito de Heródoto es el de copilar, de filtrar, el de poner por escrito la historia de los no griegos, los propios bárbaros, ¿no? Los pueblos, pues, persas, egipcios, ¿no? Gracias a Heródoto
sabemos mucho de ellos, ¿no? Y también una cosa más para terminar con lo otro, es que un poco la visión de los griegos, la visión helenocéntrica, es la que hace Heródoto. Heródoto cuenta su historia, pero teniendo como punto de referencia la cultura griega. Y los griegos son el paradigma, es, digamos, el ideal de pueblo con el cual se compara, se mide los otros pueblos, ¿no? Es lo que viene a llamarse helenocentrismo. Y ojo, este helenocentrismo es el antecedente, es, digamos, una referencia para que luego se da en el siglo XVIII y XIX el eurocentrismo. Es que ya cierto eurocentrismo nace con la obra de Heródoto, cierta idea de sentir que Europa, en este caso Atenas, Grecia, es el centro de todo el mundo, ¿no? Y miren, nuestra sociedad entonces, que Hegel, al momento de hacer su filosofía de la historia, haya tenido como fuente principal para el mundo, digamos, antiguo, para el mundo también oriental, la lectura de Heródoto. Es como si la valoración que tiene Heródoto se transmite a Hegel, y Hegel así comprende, pues, el mundo, que no solamente Europa, sino también África, Asia y, ojo, América, ¿no? Es bien interesante de este punto. Bien, pasemos brevemente a Tucídides. Ese historiador le sigue a Heródoto y él lo que hace sobre todo es contar las guerras llamadas del Peloponeso, ¿no? Las guerras entre Atenas y Esparta. Son guerras fratricidas que hacen que Grecia decaiga más. Después de esas guerras es que viene la invasión de Alejandro Magno. Alejandro Magno desde el norte de Macedonia baja en toda la península ática y conquista, pues, ¿no? Todas las polis, ¿no? Ya, y justo, digamos, Tucídides se encarga de hacer esa historia de la decadencia, del final, esa historia, pues ya, digamos, de cómo Esparta y Atenas terminan, pues, destruyendo la hegemonía, el poder del pueblo griego, ¿no? Veamos acá. Tucídides es el historiador mayor de la antigüedad y su obra, Historia de las Tablas del Peloponeso, no es concebible sin el pensamiento de la sofística. Miren, Tucídides es discípulo de los sofistas. Escucha a Gioia, a Protágoras, así, no, etcétera, los sofistas de la época, digamos, de todo griego, ¿no? Su historiografía es científica plenamente. Él es más crítico que Heródoto. Ya no tomamos en cuenta la fantasía, la imaginación, no. Es más selectivo con sus fuentes, ¿no? Ello quiere decir el apartamiento de las influencias del destino o la divinidad. Ya no considera tanto eso. Al igual que los sofistas, Tucídides también es agnóstico. Ya Protágoras se había pronunciado de forma agnóstica entre los dioses, ¿no? Muy bien. Eh, la creencia de que la historia la hacen los hombres, solo los hombres con sus capacidades o estupideces. Esa es la premisa de Tucídides. La historia es un acto humano. Hay que dejar de lado, hay que dar por descontado a los dioses, de lado. No, no. Todo lo que sucede es por obra humana. La historia tiene una explicación en lo que hace el hombre, ¿no? Que luego de una completa certidumbre para cualquier situación. No logramos certidumbre, nos tenemos de conformar con una pero, claro, si no tengo certeza sobre un hecho histórico, al menos puedo tener cierta idea de que pudo ser así, cierta plausibilidad, o lo que se conoce como verosimilitud, o la idea de que tiene cierto viso de ser cierto, ¿no? Tal método es impensable sin influencia de los sofísticos, la búsqueda de las causas humanas y sociopolíticas, de las acciones, la búsqueda de la curiosidad, de la regularidad, de la religión bajo la pluralidad y la conexión política, la cual se logra organizando las actitudes humanas. Ese es el mensaje de Tucídides, profundamente moderno, ¿no? Claro, si hacemos una comparación entre Heródoto y Tucídides, Tucídides va a resultar más cercano a la sensibilidad, a la manera de entender la historia, ¿no? Todas esas características, como dice el autor Antonio Alegre, son producto de la influencia que recibe de los sofistas, ¿no? Bien, bien, compañeros y compañeras. Vamos a hacer aquí un alto de la sesión, una pausa aquí a la ¿no? Y vamos simplemente a decir lo siguiente, que hoy en una tarde vamos a poner una actividad en el plan, ¿eh? Un pequeño cuestionario, un par de preguntas,
para que ustedes hagan un pequeño ensayo, ¿no? De 5, 6, máximo 10 ritmos, ¿no? Y eso va a ser una nota. Van a hacer una pregunta sobre el tema del pensamiento mítico y una pregunta sobre el tema del pensamiento de la filosofía griega, ¿no? En breve también ahora voy a subir las clases grabadas para que parten la prueba, ¿no? Y ya saben que también en una carpeta están los PPTs, los materiales que estamos en el curso, ¿no? Igual también lo indico para que lo tengan a la mano. Y van a tener, chicos, una semana. Les he puesto el día de hoy y tienen plazo para hacerlo el día miércoles, ¿no? La próxima semana. ¿Vale? La recomendación sería que lo hagan antes, con tiempo, con calma, ¿no? Con 2 preguntas sencillas que van a tener que responder. Bien, compañeros, compañeras, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo que podamos añadir? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Más bien, mis disculpas, al momento de comenzar tuve una dificultad. No tenía internet, estuve esperando un buen tiempo, hasta las 8:40 más o menos, que el internet volvía, nomás volvió mi internet y pude conectarme, ¿no? Muy disculpas, ahí lo tenía con el formato. ¿Eh? Bien, compañeros y compañeras. Entonces, gracias por su atención. Nos veríamos la próxima semana ya para ver la filosofía de la historia dentro del cristianismo, ¿no? Como en el mundo judío-cristiano se dan las bases, van a darse cierta posibilidad de cambiar la concepción del tiempo, ¿no? Y pasar pues a una visión que permite más bien esto, ¿no? De la filosofía de la historia. Bien, compañeros, cuídense mucho, saludo cordial. Nos vemos el día de mañana con los señores de filosofía antigua, ¿eh? Mañana tenemos las instrucciones, recuerden eso, sí.